Ontem a gente deu vestimenta, tá bom? E hoje vamos dar continuidade para fazer instrumental. A gente tem que começar a conhecer o instrumental para depois a gente dar aula de montagem de mesa de maio e montagem de mesa de rim. Todas essas aulas que vocês estão vendo aqui, todo tem aula prática, todas. Por isso que era o bom era fazer aula teórica, depois prática, teórica, prática, teórica, prática. E ajudar tanto. E ajudar, porque as aulas teóricas é muito abstracta, né? Porque é só imagem, você não pode fazer nada. Então, isso aí, quando você dá aula e dá a teoria, a prática é muito mais fácil. Mas, de toda maneira, depois que a gente completar toda a teoria, a gente vai voltar a rememorar essas aulas para dar a prática. Né? Igualmente, a gente vai aprender. Tá, ok. Não se preocupem. Então, vamos começar, pessoal. Vamos lá. Bueno, como concepto de este instrumental, ¿verdad? Ustedes saben que estos instrumentales son un objeto, ¿verdad? Como dice aquí, de acero inoxidable, que fue creado, ¿verdad? Diseñado técnica y científicamente para el desarrollo del acto quirúrgico y de la especialidad. Evidentemente, estos instrumentos, objetos, ¿verdad? Están quedando un poquito más atrás comparando con otras épocas, otros años. ¿Por qué? Por el advenimiento de la cirugía laparoscópica, pero evidentemente nunca se va a dejar de utilizar, ¿está bien? A no ser que ya exista algo muy tecnológico que pueda curar una herida o algo simplemente con algún tipo de láser, algún tipo que en algún momento se te va a ocurrir, ¿verdad? Pero ahora en nuestra era todavía no existe tal cosa. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que utilizar todavía algún instrumento para poder subsanar algún tipo de heridas. Hipócrates escribió, es menester de todos los instrumentos sean propios para el propósito que la persigue. Esto es respecto a su tamaño, peso y precisión. En la época de Hipócrates ya dijo algo sobre eso. Su fabricación puede ser de titanio, vitalio y otros metales, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los instrumentos quirúrgicos están hechos de acero inoxidable. Entonces, tiene algunas propiedades, ¿verdad? Que evidentemente debe ser resistente a corrosión. ¿Por qué? Principalmente a la sangre, líquido y otra cosa importante, a la esterilización. Recuérdense que estos metales, estos objetos, tienen que tener esa propiedad de ser acero inoxidable. ¿Por qué? Para prevenir la corrosión. Justamente porque se utiliza esos instrumentos para, en este caso, para el método de esterilización. Recuérdense que nosotros dimos una clase de cómo esterilizar, ¿verdad? Que era esterilización, entonces se utilizaba en el autoclave. Si no tiene esa propiedad, esos instrumentos se descomponen, se rompen. ¿Verdad? Hay algunas partes del instrumento, ¿verdad? Como la cremallera y las anillas, ¿verdad? Donde se colocan los dedos pulgar y anular. La cremallera es la intensidad por la cual va a quedar esta parte del abocado, ¿verdad? Presionado. Ustedes saben que evidentemente el mango, ¿verdad? Del instrumento es la caja donde traban las anillas, ¿verdad? Las puntas como tal, lo que están viendo aquí, ¿verdad? Constituyen prácticamente, ¿verdad? Sus extremos, ¿verdad? Cada cambio que hay en estas puntas es evidentemente el cambio, el nombre de cada instrumento, es lo que da la diferencia, ¿no? Esto nosotros también tenemos que tener estas características, que ya dijimos que debe ser inoxidable, debe ser resistente, esto también a veces es desmontable total o parcialmente porque hay que limpiarlo bien, ¿verdad? El instrumento, recuérdense que se llena de sangre, todo eso tiene que usar otros pacientes, tiene que tener esas características. Bueno, en muchos lugares el instrumento es desechable, ¿verdad? Muchas veces de ellos. Pero evidentemente los más desechables que se utilizan son las cánulas, catéteres, aspiradores, ¿verdad? Esos son casi siempre desechables, aunque hay instrumentos que se abren, ¿verdad? Que se utiliza solamente una vez para la cirugía.
o para el paciente. Reutilizable. Después de utilizar, se limpia, se desinfecta, se esteriliza, quedando listo para su reutilización. Fíjense esta parte lo que dice, se desinfecta y se esteriliza. Ya se usan los conceptos que habíamos hablado nosotros en las clases pasadas. No se puede decir se hace antisepsia, ¿verdad? Esto evidentemente el instrumento permite que su función sea eficaz. Hay algunos cuidados de mantenimiento. Recuérdense que después de que se hace una cirugía, siempre se queda el instrumentista, tiene que limpiar y lavar ese instrumento. O sea que o terminar la cirugía y ese instrumentista o la enfermera en este caso, la licenciada, tiene que hacer los cuidados de inmediato, ¿verdad? Para mantener eso, ¿verdad? Siempre se debe revisar y asegurar la limpieza. Lo mismo, eso sí o sí se hace. Asegurarse que funciona adecuadamente, ya que si no es así, además de estorbar al cirujano, son peligrosos para el paciente. Hay algunos pinzas que ya no se cierran bien o se cierran inadecuadamente. Eso hay que retirarlo de la caja, ¿verdad? Manejarlo con suavidad, no tirarlo al suelo o otras superficies duras. Hay algunos personajes que a veces se molestan y tiran el suelo. Usar los instrumentos solo indicación precisa para no restarle fuerza, filo y estropearlo. Muchas veces nosotros nos peleamos mucho con cirugía ortopédica. Los ortopédicos generalmente destruyen mucho las pinzas porque ellos usan los huesos, todas esas cosas. Ellos deben tener su instrumento para ellos, pero cuando se utiliza para todo el mundo, cuando ellos lo utilizan, a nosotros perjudica en cuestión del uso. Por la manipulación y realmente es muy pesado en la forma que ellos utilizan, porque evidentemente tiene que ser así, ¿verdad? Pero evidentemente no deberíamos usar los mismos instrumentos. Cuidar que sean esterilizados, ¿verdad? Y desinfectar en el método adecuado para no restarle eficacia. Eso, evidentemente, cada instrumento a veces tiene sus especificaciones para poder hacer su mantenimiento y esterilización. Bueno, acá viene una parte muy importante, ¿verdad? Que es la clasificación del instrumental según su función. Esto es muy importante porque a veces el cirujano le puede decir, bueno, pasame una pinza de campo, pasame una pinza hemostática, ¿verdad? Pasame una pinza de exploración, un instrumento de exploración. ¿Entendés? Entonces ellos le pueden decir de esa manera, sino clasificándole de forma general las pinzas, ¿verdad? Pero evidentemente dentro de este campo existe una variedad de instrumentos que se utilizan. ¿Está bien? Vamos, la de exploración. En el examen siempre yo le pregunto, ¿qué es un examen, una pinza de exploración? Y usted tiene que decirme eso. Se utiliza para facilitar la exploración del paciente, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son estos objetos o instrumentos de exploración? Evidentemente el laringoscopio, estetoscopio epinar, por ejemplo, son un ejemplo de instrumentos, ¿verdad? Que es para exploración. Las pinzas o instrumentos de campo, ¿verdad? Se utiliza para sujetar los paños de campo durante la cirugía, por ejemplo. Bien cortito y conciso, que son estas pinzas, por ejemplo, ustedes ven ahí, ¿verdad? El que más se utiliza son las pinzas erinas, ¿verdad? El Bacchus, o también le llaman pinzas de campo. Si ustedes se fijan, este extremo es lo que le da que sea pinza de campo, ¿verdad? Se dan cuenta prácticamente. Este de aquí para allá atrás prácticamente son las mismas características, con lo que se modifica realmente casi siempre son los extremos. Entonces tienen una forma, ¿verdad? Que evidentemente se utiliza para unir dos cosas, casi siempre las pinzas de campo. Esto se conoce más como erinas o pinzas de campo. Y por ser diferentes características o formato, ¿verdad? Se cambia de nombre, Bacchus, etc. Bueno, los instrumentos de corte y diéresis, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza esto? Para la incisión y separación de los tejidos, para llegar evidentemente en el lugar donde nosotros deseamos. La exéresis o extirpación completa de un órgano y la obtención de láminas cutáneas. Por un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos instrumentos? El famoso bisturí. Ustedes saben que el mango del bisturí, ¿verdad? O la parte de lo que es el escalpelo, ¿verdad? Él tiene diferentes numeraciones, 1, 2, 3, 4, 5, por decir. Entonces, lo que más se utiliza son el número 3 y el número 4. Son los que más se utilizan.
Casi siempre relacionado con el número 3 están estos números, ¿verdad? Por debajo de 20. Todo lo que es por debajo de 20 casi siempre son para el número 3. Y lo que son a partir de 20 para arriba se utiliza el número 4, que es este. Eso es una referencia que ustedes pueden tener en el bisturí. Si usted ya tiene un bisturí número 22, por ejemplo, ustedes ya saben que ya usa el mango número 20. Número 4, perdón. Si le dice el número 11, el número 10, el número 12, el número 15, por decirte así, número 16, 17, todo lo que es por debajo de 20, se usa el número 3. ¿Está bien? Aquí está, ¿verdad? Casi siempre, como le dije, que se utiliza más esto, número 3 y número 4. Número 3 más chiquitito, número 4 un poquito más grande. De aquí a acá, número 3, y de aquí para allá, número 4. Y te dan cuenta que existen otros tipos, un poco más largo, más chico, dependiendo de la tipo de cirugía que se va a utilizar. La forma en que se debe agarrar el bisturí. ¿Verdad? Cuando usted van a utilizar una superficie, por ejemplo, más delicada, que usted va a hacer un corte, casi siempre se usa de esta manera, como apoyo, ¿verdad? Evidentemente, esta forma, para que ustedes usen un apoyo, para que pueda hacer una incisión más perfecta. Ahora, para hacer una incisión más grande y amplia, se usa así. Esas son las formas de agarrar el bisturí. Antiguamente se le conocía como escalpelo, ¿verdad? Esto usaba mucho los barberos. Por eso los primeros barberos, evidentemente, fueron cirujanos. Cuando le dicen escalpelo, se refiere al portabisturí, ¿verdad? Hay cirujano le dice, pásame el escalpelo. Es una forma de decir también, ¿verdad? Pero el escalpelo siempre viene unido, el bisturí, con el mango. En desuso. Las famosas tijeras, ¿verdad? Que también son de diéresis en este caso y de corte, ¿verdad? La que más ustedes van a escuchar, ¿verdad? La que más van a utilizar en la cirugía son estos dos que ustedes ven, ¿verdad? Que son la tijera de Mayo y la tijera de Mesa. Casi siempre la tijera de Mayo, aunque dice aquí que para cortar tejido, casi siempre se utiliza para cortar hilos. El Messerbaum nunca se debe pasar para cortar hilo. ¿Está bien? Ahora le voy a mostrar. Ahí está la tijera de Mayo y la de Messerbaum. Existen diferentes tamaños, pequeñas, medianas y grandes, curvas y rectas. Casi siempre, esta es una tijera botonada que le llaman así, que usa mucho, la tijera Lister usa mucho las licenciadas de las circulantes, ¿verdad? Para cortar hilo, tienen una forma para cortar el hilo, no de la punta como tiene el formato. Pero la que más se utiliza, evidentemente, es estas dos que tienen diferentes tamaños, ¿verdad? Pequeñas, medianas, grandes, rectas, curvas. Acá están las pinzas de hemostasia. La pinza de hemostasia evidentemente se utiliza para poner de manera provisional la luz de los vasos sanguíneos. Tiene otras utilidades, pero principalmente eso. Entonces ustedes le pueden decir, pasa una hemostática, y ustedes ya saben que le está pidiendo, o la Hay le está pidiendo, por ejemplo, la Kelly, le está pidiendo la Cryley, el Harsteg, ¿verdad? El Ronchester, cualquiera de esos le puede estar pidiendo, usted le puede pasar que no está mal, ¿verdad? La que más ustedes van a utilizar en cirugía, las hemostáticas, son las pinzas mosquito, las Kelly y las Cryley. Son las que más se utilizan realmente, ¿verdad? La diferencia prácticamente no es nada, ¿verdad? Según el formato y la terminación de los dientes. Mira, por ejemplo, esto ya sería una pinza de tracción. Fíjense que en la punta, evidentemente, tiene como si fuera un diente, ¿verdad? Esto se le conoce como cochar, ¿verdad? Esto ya es una pinza de tracción. La pinza de exposición, ¿verdad? Evidente, casi siempre nosotros lo llamamos para visualizar, evidentemente, el campo quirúrgico. Aquí están diferentes tipos de estos instrumentos, los famosos separadores. Esto, por ejemplo, es un Diver,
Estos divers tienen diferentes tamaños, va del 1 prácticamente hasta el 5. Usted lo puede moldear, ¿verdad? Lo puede moldear a su forma, como usted lo puede utilizar para la separación. ¿Verdad? Diferentes tipos de separadores. Esto prácticamente casi siempre ya no se usa. Ya prácticamente no se usa. Esto se usa mucho, principalmente el farabeo. Lo que ustedes más van a ver, este separador de farabeo. Siempre le van a decir a usted en la cirugía, pasamos un farabeo, pasamos un separador de farabeo. Esto también lo usan muchísimo, el famoso valva o separador de Doyen. Esto se utiliza mucho en las cirugías de cesárea. Esta parte donde ustedes ven este formato que tiene aquí, se va en la sínfisis púbica. Aquí está la sínfisis, él agarra y hace esto, ¿verdad? Para separar la zona de la vejiga. Es un separador que se utiliza muchísimo. A usted le van a decir a veces, pásame la valva, que eso lo que se está refiriendo es el Doyen. O le pueden decir, pásame el Doyen. También están los instrumentos de disección, ¿verdad? Evidentemente para nosotros poder sujetar o controlar un tejido, ¿verdad? Para que permita en este caso hacer la unión de dos tejidos de la misma característica, sería la sutura, ¿verdad? En este caso hay diferentes tipos, ¿verdad? ¿No? Estas son las pinzas de disección, ¿verdad? La que más se va a utilizar son estos, ¿no? A ustedes siempre le van a decir, por ejemplo, esta que tiene un dientecito aquí, ¿verdad? Que el autor a uno le dicen anatómica, pasamos a la anatómica, ¿verdad? Pero en realidad son pinzas, disecciones con diente y sin diente, ¿verdad? Acá arriba tenemos el axon, ¿verdad? Que es esta que está aquí. Se utiliza más para tejidos pequeños, vas a hacer una cirugía chiquita de una verruga, casi siempre se utiliza este tipo de... Entonces, pinzas y disección. Ahí ustedes ven que hay otras, la disección acodada, dependiendo de la posición, ¿verdad? Porque a veces uno puede entrar de forma recta en el lugar, usted se apoya en el lugar, y como él tiene una forma curva, entonces es más fácil de trabajar, ¿no? Acá están otras, la zona canavetada. Esto, por ejemplo, para hacer la parte de la separación aquí de la zona del frenillo, acá abajo, ¿no? Este espacio que ustedes están viendo aquí, normalmente entra dentro del frenillo y con ese levanta la lengua, ¿verdad? Acá están las famosas pinzas de aprehensión, ¿verdad? Se utiliza para tomar, ¿verdad? O asir adecuadamente el espesor y resistencia a los tejidos. O también se llama pinza de tracción, ¿verdad? O de aprehensión, ¿verdad? Aquí ustedes van a ver, todas estas pinzas son traumáticas. ¿A qué se refiere traumática? En los dientes, si ustedes se dan cuenta, tienen evidentemente algún tipo de garre o diente, ¿verdad? Acá está el Kocher, que se están viendo aquí, que es uno de los que más se utiliza. Acá está el Alice, en una forma de pirañita, los dientes son más pequeños, ¿verdad? La famosa pinza Forester, o de anillos, o de aro, también que le llaman. También están las pinzas de sutura o síntesis, ¿verdad? Se utiliza para restaurar el tejido durante la intervención y finalizar con eso, ¿verdad? Ustedes ya habíamos hablado algo sobre esto. Fíjense aquí que importante es elegir correctamente la aguja. Esta es una aguja atraumática. Si se dan cuenta, su cuerpo es redondo. Muchas veces, a veces para suturar, por ejemplo, el cuero cabelludo, si ustedes utilizan esto, van a lucir mal, se va a romper la aguja. Tiene que evidentemente tener un cuerpo diamantado, ¿verdad? Un corte triangular, un cuerpo triangular. Tiene que ser agujas traumáticas para que puedan entrar con mucha facilidad al tejido.
Cuando nosotros vamos a dar sutura, ahí yo le voy a explicar todo esto. Tenemos una clase de sutura también. Esto sería una portaaguja. Fíjense, la punta casi siempre tiene una canaletita. Hay diferentes tipos de portaaguja. Hay pequeñas, medianas y grandes. Esta es la forma de sujeción, evidentemente, de los instrumentos. Los aspiradores. Los aspiradores hoy en día ya son casi todos de tipo no reutilizables, ¿verdad? Son desechables. La que más se utiliza es es la Yankauer, ¿verdad? Y también este que es un aspirador intestinal. Si se dan cuenta, tiene varios puntitos y tiene un mandril allá adentro. Entonces, cuando pone entre el intestino, él aspira solamente el líquido. Si vos pones este Yankauer, él aspira y puedes aspirar también el intestino, ¿verdad? Golpear el intestino, ¿verdad? Casi siempre lo que más se utiliza prácticamente es eso. Y con eso terminamos. Es solamente la presentación de cada uno de los instrumentos, sus funciones, cómo se clasifican esos instrumentos, ¿verdad? Yo le voy a poner en el grupo otro slide a ustedes. Este slide yo acorté porque en realidad son casi 165 diapositivas. ¿Por qué razón? En realidad los otros tienen todas las explicaciones de cada instrumento, para qué sirve, o sea, muy específico. Yo le voy a pasar de todas maneras ese slide para que puedan estudiar por ahí. Pero en realidad lo que más a mí me interesa, doctores, es lo que dimos hoy. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ustedes no van a ser especialistas en instrumentación. Entonces yo no le puedo dar una cosa muy específica, muy amplia, porque ser instrumentista, la especialidad dura de 4 o 5 años, o sea que no es cualquier cosa. Cada instrumentista tiene que conocer todas las técnicas quirúrgicas, entonces usted lo que tiene que conocerse realmente son las cosas básicas, para que ustedes se puedan defender, si se van a ir internados, van a ser instrumentadores, ustedes siempre van a saber la parte básica, ¿está bien? Para que se puedan defender en cualquier tipo de cirugía. Pero de todas formas yo le voy a pasar a ustedes ese slide para el que tiene interés de profundizar un poquito más este tema, van a tener ahí. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Esto qué sería? Después la próxima clase nosotros llevamos a dar mesa de riñón y mesa de mayo. Recuerden que nosotros estamos haciendo una secuencia. Primero dimos la clase de comportamiento quirúrgico, la zona gris, blanca. Después de eso hicimos lavado de mano, vestimenta, después instrumentos. Después vamos a montar la mesa de mayo, la mesa de riñón. Después vamos a montar el campo quirúrgico del paciente. Después de eso se va a hacer simulaciones de cirugías. Ustedes van a hacer simulaciones de cirugías. Por ejemplo, vamos a montar todo y le digo, bueno, páseme el bisturí o el escalpelo. Ahí ya empiezo a cortar, Kelly, Kosher, separadores. Entonces se va haciendo simulaciones de cirugía. Y usted tiene que saber pasar la pinza y todo ese proceso. El montaje de mesa de mayo, yo le voy a hacer la práctica, le doy 1 minuto para montar la mesa de mayo. La mesa de riñón le doy 3 minutos para montarlo. Hacemos competencia de rapidez. Todo eso se hace para que ustedes puedan entrenarse. Reconocimiento de las pinzas rápido. Le paso una pinza, me tiene que decir en 5 segundos qué pinza es. Entonces es así como se maneja esto para que ustedes puedan aprender. ¿Por qué se hacen las prácticas así sobre presión? Porque en cirugía hay presión. Usted a veces se conoce las pinzas, pero ustedes llegan allá y le piden Kelly y ustedes no saben cuál agarrar. Entonces se trabaja sobre presión para entrenarlo de esa manera. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta? No, doctor. Una clase sencilla, una clase simplemente del reconocimiento del instrumento. No hay otra cosa que dar a este tema. ¿Está bien? La próxima clase sería el viernes, daríamos entonces mesa de mayo, mesa de riñón. ¿Está bien? Entonces quedamos así, doctores. Gracias, doctor. Un gran abrazo. Gracias. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana. Não bebam muito cachaça, pessoal.
Não. Foram para Rasa Negra, né? No frio? Não. Não. Teve muita gente, né? Sim, vamos sim. Tá bom, então. Um grande abraço a vocês.